Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Esta clase se supone que es para resolver las últimas dudas que tengan ustedes, pero yo voy a tomar los primeros 10-15 minutos para resolver las preguntas que, según la analítica del último quiz, presentaron mayor dificultad. En este momento les debo estar compartiendo, deben estar viendo una pantalla que dice realimentación quiz. Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, sí la vemos. Listo, gracias. Entonces vamos a arrancar de una vez para poder hacer más productiva esta horita que tenemos en este momento. Entonces, según esa analítica, salieron estos problemas, como los que más se presentaron, y con índices de facilidad o, digamos, probabilidad de desarrollo exitoso como del 60%, cosas así. Este ya lo habíamos hecho. Hay otro que también ya hemos hecho, que era el del dardo. Ya se lo hemos hecho varias veces en clase, en ejercicios, en la corrección del parcial anterior. Entonces ya no lo voy a hacer más, porque pues ya también es cuestión de estudiar. Y ahí fueron pocas personas, 2 personas que lo hicieron mal. Entonces ya digamos, depende de ellos. Este ya lo hemos hecho, lo vamos a volver a tocar porque simplemente es el típico problema que aparece en este movimiento parabólico. Entonces tenemos un cañón, nos dan la altura sobre la planicie, la altura donde va a salir la bala o el proyectil. La velocidad inicial bueno, la rapidez inicial de ese proyectil a salir es de 20.6 en este problema. Y se quiere que golpee un objetivo que se encuentra a 49.8 metros de distancia, horizontal. Entonces, ¿a qué magnitud se debe lanzar ese proyectil? Entonces, como siempre, lo primero que debemos hacer en estos problemas, pues es, primero, pues analizar qué información nos dieron. Ustedes están viendo que nos están dando distancias solamente, no nos están dando tiempos, nos están dando distancias verticales y horizontales. Y ahora pues tenemos es que escoger nuestro sistema de coordenadas para ver cómo las ecuaciones generales se traducen a este sistema de coordenadas. Entonces, ¿dónde pondrían ustedes el sistema de coordenadas, el origen? ¿Dónde creen que es más útil ponerlo? Profe, qué pena, es que me acabo de conectar a la clase, porque acabo de salir de otra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una realimentación del quiz que se cerró cogiendo los problemas más difíciles y estamos empezando con este problema, que ya lo habíamos hecho antes también en la realimentación del quiz anterior, pero lo vamos a volver a hacer. Entonces la primera pregunta aquí es, la pregunta en este caso es ¿cuánto es el ángulo alfa? Nos dan la rapidez inicial y nos dan la altura h y la distancia r que debe recorrer ese proyectil. Lo que les estoy preguntando es en dónde pondrían ustedes el sistema de coordenadas para que le quede más fácil. Independiente de donde lo ponga, le van a dar el mismo ángulo, pero ustedes ¿dónde lo pondrían? ¿Dónde dispara el cañón, profe? Sí, ahí, ¿no? Sale, ¿sí o no? Entonces, es lo más sencillo, no quiere decir que sea la única posibilidad. Y positivo para allá, x positivo va en esta dirección. Y ahora yo voy a escribir las ecuaciones genéricas de este movimiento parabólico para ver qué podemos hacer. Entonces, en general, la dirección x, como la escribimos acá, tenemos que x es igual a x sub 0 más b sub 0 en x por el tiempo, donde b sub 0 en x pues es b sub 0, la rapidez inicial, por el coseno del ángulo que nos están pidiendo. No tenemos más, porque la rapidez es constante, porque no hay aceleración en esa dimensión. Y en y tenemos, en cuanto a la posición, y igual a y sub 0 más b sub 0 en y por t, más a por t al cuadrado en y, a por t al cuadrado sobre 2. Y en cuanto a rapideces, velocidad final en y igual a velocidad inicial en y, más aceleración en y por tiempo, y velocidad final en y al cuadrado, o rapidez en y al cuadrado igual a rapidez al cuadrado más 2 aceleración en y por delta y. Listo. Entonces ahora vamos a escribir esas ecuaciones en este problema particular. La primera, vamos a llamar esta la 1, 2, 3, 4.
La primera lo que nos está diciendo simplemente pues es x igual a x sub 0, pero como él arranca de acá, del origen, entonces es simplemente x igual a b sub 0 en x por el tiempo. Y ya. La segunda, y igual, y sub 0 vale 0, pero b sub 0 en y sí existe, entonces b sub 0 en y por tiempo, y es positiva porque salió hacia arriba, o sea, esta componente de la velocidad inicial es positiva, menos g por t al cuadrado sobre 2. Velocidad final en y igual a velocidad inicial en y, menos g por t, y la otra sería velocidad final en y al cuadrado, igual a velocidad inicial en y al cuadrado, menos 2a por delta y. Listo. Menos 2g, perdón, por delta y. Ya tenemos otra vez nuestras ecuaciones escritas en este problema, ya con los signos apropiados y demás. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este problema? Miren que a ustedes les dieron las distancias, o sea, les dieron como estas X y esta Y, les dieron esas distancias, pero lo que no tienen ustedes es el tiempo, o sea, una incógnita es el tiempo, y la que ustedes están buscando, pues es el ángulo, ¿sí? Y el ángulo está metido en estos B sub 0 Y y B sub 0 X. Entonces, como el tiempo no es lo que nos están pidiendo, nos están diciendo cuánto tiempo, podemos despejar de la ecuación 1, obtenemos el tiempo, y lo metemos en la ecuación 2. Y con eso ya nos queda todo listo. Entonces creamos la ecuación 1 para esta distancia horizontal R. La ecuación 1 diría, R es igual a B sub 0 por coseno de alfa por tiempo. Entonces ya aquí tenemos que el tiempo es igual a R, que sí nos lo dieron, sobre B sub 0, que también nos lo dieron, por coseno de alfa, que no lo tenemos. Entonces ahora pues reemplacemos, como para que esto se simplifique un poquito. Tiempo sería igual, R es 49.8 sobre B sub 0, que es 20.6 coseno de alfa, y esto nos daría, a ver, esto es igual, 49.8 sobre 20.6, 2.42. Esto nos daría 2.42 sobre coseno de alfa, ¿sí? Esto es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como el tiempo no me sirve, lo estoy simplemente despejando para reemplazarlo ahora en la ecuación 2. La ecuación 2, ¿qué sería? ¿Cuánto es la distancia cuando la partícula pues ya cayó acá? La distancia vertical sería h. Entonces la ecuación sería h igual b sub 0 en y, que es b sub 0 por seno de alfa, que no lo conocemos, por el tiempo. El tiempo es 2.42, perdón, sobre coseno de alfa, ¿listo? Menos g por el tiempo otra vez, que es 2.42 por coseno de alfa todo al cuadrado. Y entonces ahora simplemente lo que quedaría sería reemplazar, h vale, Profesor de 2. me falta un 2, ¿cierto? Gracias. Sí. Entonces ahora simplemente será reemplazar h lo tenemos, h nos lo dieron, ¿cuánto era que valía? 39.6. Entonces tenemos este h, tenemos el b sub 0, tenemos g, entonces mire que al final queda esto como una ecuación en términos de seno de alfa y de coseno de alfa. Por si acaso, ¿ustedes qué podrían hacer aquí para resolver esa ecuación? Digamos que yo reemplazo y al final, mire que aquí me queda un coseno de alfa dividiendo un coseno de alfa al cuadrado. Pero aquí me queda otro coseno de alfa, ¿sí? ¿Sí lo ven? Dividiendo. ¿Cómo hacen ustedes para despejar de ahí el ángulo? Una opción muy sencilla es meter esto en Wolfram alfa. Y Wolfram alfa le dice a ustedes exactamente cuánto vale el ángulo, ¿cierto? Y eso, digamos, en este momento ustedes lo pueden hacer. Pero si lo tienen que hacer analíticamente, lo más fácil es, como yo tengo estas cosas por aquí dividiendo, multiplicar toda esta ecuación por coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Y al hacer eso yo estoy cancelando este término. Aquí me queda un coseno de alfa arriba solamente. Y me queda una ecuación más sencilla de despejar. ¿Listo? Entonces esa es una de las maneras de hacer este tipo de ecuaciones. Pero lo más sencillo realmente, en esta forma en la que ustedes tienen, digamos, cualquier recurso, pues es nada, meter esto en Wolfram alfa y ya les sale el ángulo.
Entonces, como pueden ver, pues ya, es lo mismo de siempre, ¿no? Escoger los ejes, escribir las ecuaciones, escoger cuál es la que tiene la mejor información, y se acabó. Sigamos con el siguiente punto. Dice, un niño ata una piedra a una cuerda y le hace girar en un círculo horizontal a una altura de 1.8 metros sobre el nivel del piso. Este es el único problema que yo creo que les puede complicar la vida un poco, porque mezcla movimiento circular uniforme con movimiento parabólico. La cuerda se rompe y la piedra sale volando horizontalmente, cayendo al suelo, luego de recorrer una distancia tal. Entonces, de nuevo les están dando como un radio, una altura, una distancia, y al final les piden la magnitud de la aceleración centrípeta. Entonces tratemos de entender más bien primero esto. Se supone que hay una piedra que está girando, ¿sí? Ustedes les dieron el radio. Está girando en un círculo de radio R, y la piedra, digamos, se rompió en este punto. Recordemos que la piedra pues va a salir volando con su velocidad en cada punto. Entonces voy a mirar desde arriba, este es el círculo donde está girando la piedra, ¿sí? Digamos que está girando en este sentido. Si la piedra, por ejemplo, se rompiera aquí la cuerda, la piedra pues va a salir en la misma dirección que tiene de velocidad, tangente. Si se rompiera en este punto, pues va a salir en la misma dirección de la velocidad, ¿sí? Porque como ya no hay cuerda, la cuerda es la que la está haciendo girar, como ya no hay cuerda, pues se va a ir en la misma dirección de su velocidad en el punto donde se rompió. Entonces aquí saldría en esta dirección, aquí en esta dirección, etc. Entonces si se rompe en este punto, la piedra va a salir en esa dirección, ¿cierto? Y va a ser un que pues va a caer. Es el piso. Pero a ustedes lo que les dieron fue esta altura y también les dieron esta distancia que recorrió. Llamémosla B. Esta distancia que recorrió. Y también les dieron este radio, ¿no? La pregunta para ustedes entonces es, aquí está este mismo radio, la pregunta es la aceleración centrípeta que tenía. O sea, si él tiene este radio a esta altura y recorre esta distancia, pues él tiene que tener cierta velocidad inicial. Entonces, la pregunta para ustedes es la aceleración centrípeta. Recordemos que la aceleración centrípeta o aceleración radial es v al cuadrado sobre r. Ustedes ya tienen el radio, pero no tienen la rapidez. Mire que la rapidez con la que esto está girando, ¿sí? La rapidez lineal con la que esto está girando aquí en el círculo, lo que está haciendo esas vuelticas, pues es la misma rapidez inicial en este problema, la misma v, con la que sale horizontalmente. Entonces, si del problema parabólico, si de esta parte parabólica podemos sacar esta rapidez inicial, entonces esa rapidez inicial pues va a ser la misma rapidez con la que está girando y ya tenemos la aceleración centrípeta. Entonces escribamos inmediatamente las ecuaciones. Yo no voy a poner las generales, vamos a poner de una vez. Ya sabemos que lo más fácil pues en este caso sería, podemos colocar nuestro sistema de coordenadas acá, o podríamos colocarlo para el movimiento parabólico acá. ¿Dónde lo pondrían ustedes? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Arriba, listo. Entonces lo vamos a poner arriba, vamos a utilizar este, lo voy a poner en rojo el que vamos a usar. Entonces este es nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a hacer el análisis del movimiento parabólico. El movimiento parabólico tendríamos, ya hablemos total, digamos, de todo el movimiento hasta que llegó aquí al final. Entonces, distancia horizontal, que es d, pues va a ser igual a la velocidad inicial, que es precisamente la que estamos buscando porque sale completamente horizontal, no hay ángulos ni nada. Velocidad inicial por tiempo. Entonces, de aquí tenemos dos incógnitas, velocidad inicial y tiempo. Es muy parecido al problema anterior. Y ahora en el eje Y, voy a utilizar solamente el de distancia porque nos dieron la altura h, para ese mismo tiempo de vuelo, sería igual a la posición inicial, que es 0, perdón, menos h, ¿no? La coordenada final está aquí, que está por debajo del sistema de referencia. Entonces, menos h igual a posición inicial, que es 0. Velocidad inicial en el eje Y es 0. Y esto nos daría entonces menos g por t al cuadrado sobre 2. Entonces, igual que en el problema anterior, podemos despejar de aquí el tiempo porque no nos interesa la rapidez inicial. El tiempo es simplemente la distancia sobre la rapidez inicial y eso lo metemos acá. Entonces tendríamos menos h igual a menos g sobre 2 por d sobre b sub 0 al cuadrado. Y aquí ya podemos despejar esa velocidad inicial. Se me va a estar con esto
y me quedaría 2h sobre g, y le saco la raíz cuadrada, igual a d sobre b sub 0. Y al final, entonces b sub 0 será igual a d sobre raíz de 2h sobre g, por lo que es igual d por raíz de g sobre 2h. Y entonces, con esto ya nosotros tenemos nuestra rapidez inicial con la que él salió acá, pero esa es la misma rapidez con la que él venía girando. O sea que ya podemos calcular nuestra aceleración centrípeta. Entonces la cuestión aquí son dos movimientos mezclados. Digamos que hay dos etapas, una parte en la que gira, otra parte en la que se va el movimiento parabólico. Y encontrar qué es lo que corresponde, qué es lo que enlaza una con otra. Lo que enlaza aquí una con otra es que la velocidad inicial del movimiento parabólico es la velocidad con la que él viene rotando. Y por eso podemos resolverlo. Y pues aquí ya simplemente reemplazar. Reemplazamos para obtener la rapidez y luego reemplazamos para obtener nuestra aceleración centrípeta, que es lo que nos están pidiendo. ¿Alguna pregunta acá? Profe, yo me perdí. O sea, después de que hagamos lo que está acá abajo en el cuadrito, ya solamente es reemplazar en esta, ¿sí? Pues porque ahí encontramos la velocidad. Pues a ti te están pidiendo la aceleración centrípeta con la que él estaba girando, entonces tú necesitas la rapidez. Entonces lo que hicimos aquí en el cuadrito ya fue al final despejar la rapidez inicial con la que él salió el movimiento parabólico, que es la misma rapidez con la que él estaba girando. Entonces tú obtienes esta rapidez, ¿sí? Porque todo lo conoces, tú conoces esta distancia que recorrió, conoces esta altura, la gravedad, ¿cierto? Entonces tú conoces esta rapidez, la tienes, y luego vienes y calculas tu aceleración radial o centrípeta, pues que es esa misma rapidez sobre el radio, por definición. Y esta es tu pregunta. Pero ya está, porque tú también tienes el radio, también te lo dieron ellos. Gracias, profe, listo. De nada. Bueno, entonces seguimos con otro problema de estos. Otro niño jugando con piedras. Entonces un niño ata una piedra a una cuerda y la hace girar en plano vertical. O sea, en este caso ya no está horizontal, perdón, sino que está girando así vertical. Digamos que lo está haciendo girar de esta manera, ¿sí? Nos dan el radio y nos dicen que en un punto de la trayectoria, no nos dicen cuál y realmente no importa, en un punto de la trayectoria la rapidez es de no sé cuánto, entonces digamos que en este punto nos están diciendo que la rapidez es 1.4 metros sobre segundo, pero además que está cambiando una razón de 1.6, o sea, la derivada de la rapidez, esa es la razón de cambio, es 1.6 metros sobre segundo cuadrado, o sea, esta es la aceleración tangencial. Recordemos que esa es la derivada de la rapidez. Entonces nos preguntan cuál es la magnitud de la aceleración neta de la piedra en ese instante. Cuéntenme ustedes qué se les ocurre para resolver esto. Cualquiera que quiera hablar puede decir, se me ocurre hacerlo de esta manera. Los espero. No, profe, ni idea. Está dificilito. Entonces cuéntame, Juan Mateo, ¿la aceleración neta qué es? Ah, ¿qué quiere decir con neta? O sea, ¿por qué incluso se pone eso en mayúscula? ¿Tú qué crees? Pensaría que es la tangencial más la radial. Perfecto, o sea, la aceleración total es la aceleración tangencial más la aceleración radial, pero esos son vectores, ¿sí o no? Entonces yo no puedo simplemente sumarlas. ¿Cómo le saco la magnitud a esto? Raíz. Raíz, ¿cierto? De las componentes al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale aceleración tangencial? Según lo que nos dieron, esta componente. ¿Cuánto es la magnitud?
Es esta, ¿sí? Pues 1.6 elevado al cuadrado, ¿no? 1.6, ¿sí o no? Y eso es lo que vamos a meter acá, para elevarlo al cuadrado. Ajá, muy bien. Porque es que ese es el cambio. O sea, la aceleración tangencial es el cambio en la magnitud de la rapidez. Y la aceleración radial, entonces la definición siempre es v al cuadrado sobre r. O sea que esto sería 1.4 al cuadrado, porque esa fue la rapidez que nos dieron en ese punto, sobre el radio. Esto nos daría 1.4 al cuadrado sobre el radio, que es 0.9, 2.2. Y ya tenemos entonces la aceleración radial y la tangencial. Entonces ya podríamos obtener nuestra magnitud de la aceleración neta, que sería 1.6 al cuadrado más 2.2 al cuadrado. Y eso nos daría CQRT 2.2 al cuadrado más 1.6 al cuadrado. Nos daría 2.72. ¿Sí? Esa sería nuestra respuesta. Profe, entonces, cuando en un problema dice que está cambiando a razón, ¿se refiere entonces a la aceleración tangencial? Es que creo que por eso fallé en ese punto. Sí, se refiere a una derivada, ¿sí? Si a ti te dicen que algo está cambiando una razón de no sé cuánto, quiere decir la derivada de esa cosa, derivada de cosa, respecto al tiempo es igual a eso que te dieron. ¿Listo? Ya. También lo miras por las unidades. Si ves que las unidades son metros sobre segundo cuadrado, que se puede ver como metros sobre segundo, y todo eso sobre segundo, o sea, rapidez sobre tiempo, derivada respecto al tiempo. Listo. Entonces sigamos. Este es el último. Digamos que no es que hubiera sido muy difícil, pero se me hizo curioso que algunos lo tuvieron mal. El índice de facilidad de este era como 80%, o sea, 80% de los que lo tuvieron lo hicieron bien, pero quisiera de todas maneras para ese otro 20% analizarlo. Entonces dice, la siguiente figura le muestra la trayectoria que sigue una montaña rusa a partir de un punto A a un punto B. Listo. ¿Para cuál de las opciones las flechas podrían representar correctamente el vector aceleración neta en el punto donde están dibujadas? Entonces pensemos, por ejemplo, por qué la primera no lo es. ¿Sí? Hay que pensar, por ejemplo, por qué la primera no lo es. ¿Por qué la primera creen que no es correcta? Porque el primer vector no está alineado con la montaña rusa. O sea, mostraría como la gravedad. Exacto. O sea, solamente está teniendo en cuenta la gravedad. Exacto. Y entonces, si solamente tuviera en cuenta la gravedad, siempre estaría bajando. Pero miren que este cuerpo que está siguiendo esta montaña rusa, ustedes que están en la montaña, ustedes están haciendo como curvas, ¿sí ven? Y al estar haciendo curvas, ustedes necesitan aceleraciones centrípetas en algún momento. La gravedad siempre está, eso es verdad. Pero aquí falta, que nos están hablando de la aceleración neta, ¿sí? Entonces aquí falta aceleraciones, específicamente en este punto, por ejemplo, acá puede ser que la gravedad haga el papel de aceleración centrípeta, porque apunta hacia el centro del círculo. Pero en esta zona claramente no está una aceleración que nos diga que esto va a girar, tenemos que tener una componente que vaya hacia el centro de este círculo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace falta, eso es lo que hace falta ahí. Digamos que porque la E no está bien, bueno, Porque una aceleración es tangencial. esta aceleración acá está mala, ¿sí o no? Sí. Solamente está la tangencial, pero no hay una componente que nos ayude a girar. O sea, mejor dicho, en esta curva siempre tenemos que tener alguna flecha que apunte hacia el centro. No tiene que necesariamente ir vertical, pero tiene que ir como hacia el centro. Entonces esto también descarta la F, ¿cierto? Esta parte también está mal. Y entonces mire que nos quedarían la C, la B o la D, ¿cierto? La C, Sí. la B o la D, estas tres tienen componentes que apuntan hacia el centro. Entonces ya digamos que olvidémonos de esas. ¿Por qué la D
no podría ser? Porque la segunda aceleración tampoco está apuntando bien. Exacto, aquí tenemos que tener una aceleración que tenga una componente que vaya hacia el centro, ¿cierto? Y esta está apuntando hacia abajo, entonces no tiene sentido que el cuerpo esté girando en esta dirección, pero que la aceleración vaya hacia abajo. Neta, estamos hablando de la neta. Sí. Entonces, este tampoco es. Y ya entonces nos quedan solamente el C y el B. Es la C, profe. Si no me la sé, es la C, ¿sí? Sí, es la C. Profe, ¿Sí? pero una pregunta, mira que en mi corrección del quiz sale que la correcta es la D. ¿La B? La D. Ah, me toca corregir esa, me toca revisarlo entonces. Pero no, no puede ser la D. Está entre la B y la C. Tiene que ser la C, profe, por favor. Es la C porque el vector de A va acorde con la Del montaña, ¿no? movimiento. Sí. Entonces aquí, miren que acá la aceleración es completamente tangencial, ¿cierto? No me diga que es la B. No. Va en la dirección de la trayectoria, ¿verdad? Sí. Si descomponemos esto, pues esto va a tener como una aceleración en esta dirección y otra aceleración en esta dirección. Y en cambio acá tenemos solamente la aceleración de la gravedad. Pero esa aceleración de la gravedad también tiene una componente pues, que va a lo largo de la trayectoria y otra componente pues, que va perpendicular. ¿Cuál creen ustedes? Si quieren observen este. ¿Creen ustedes que es más lógico? Miren la segunda flecha. La C. Sí, profe, porque o sea, el vector de al inicio es el mismo que está en la respuesta A, y pues ahí tú dijiste que pues no podía ser ese. Entonces pues la única que queda es la C, ¿no? Ah, pero en la A descartamos fue por esto, ¿no? Ok, 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 ok. La A descartamos fue por esta, porque la pintaba hacia abajo y necesitábamos algo que tuviera una componente en esta dirección. Ah, mm, hmm. La C. Yo digo que es la B, profe. A ver, ¿por qué? A ver, les digo, ¿por qué no puede ser ¿por qué no puede La- ser la C? Hay O sea, dos, es la B. Porque es la B. porque es la B, exactamente. Hay dos, No puede ser. No. hay dos De razones, pero miren pronto, que, digamos que ya en un examen, como el que estamos haciendo en el parcial, uno tiene en cuenta, digamos que, por ejemplo, se tendría en cuenta que esto tuvo como escoger la C, por ejemplo, tuvo dos cosas bien, una sola mal, y ahí se les da un crédito parcial, eso sí va a pasar. De hecho, voy a aprovechar, o sea, bueno, listo, ya estamos acá. De hecho, voy a aprovechar para decirles el parcial cómo está diseñado. El parcial tiene dos preguntas que son abiertas, fijas, que ustedes tienen que enviar el procedimiento por Microsoft Teams. Porque pues la forma en que se hace en Virtual Savannah no permite que ahí mismo en esa pregunta, que es aleatoria, se le ponga que suban archivos. Entonces ustedes tienen dos preguntas abiertas, cada una vale un punto. Y esa nota de esas preguntas solamente se les da cuando yo ya revise los procedimientos y les diga, esta estuvo bien, esta estuvo mal, no sé qué. Eso lo que quiere decir es que su parcial en Virtual Savannah va a tener una nota máxima de 3, porque falta que yo le revise esas otras dos preguntas que valen 2 unidades en total. Entonces, para que no se asusten si sacan todas las preguntas en el parcial bien y no sé qué, y al final les sale que su nota fue 3, porque faltan otras 2 unidades de cuando yo revise los procedimientos de esas dos preguntas. Las otras 3 unidades que sí salen en Virtual Savannah de una vez cuando termine, se cierra el parcial, son 6 preguntas de selección múltiple única respuesta que tienen, la gran mayoría de todas tienen créditos parciales dependiendo de la pregunta. De esas 6 preguntas que vienen al azar, 4 son, digamos, nuevas, solamente del examen, y 2 son sacadas al azar de los quizzes que ustedes ya han ido presentando.
Entonces, es probable, si están de buenas, que les salga alguna pregunta que ya hicimos, pero pues también ya ha pasado que les han salido algunas preguntas repetidas en el quiz, en el último quiz que hicimos de cinemática rotacional, y aún así las hicieron mal. Entonces revisen todos esos ejercicios que hemos hecho. Yo sí les cuento a ustedes que esta es la primera vez que hemos podido hacer tantos ejercicios en clases. Normalmente uno en clases no hace tanto ejercicio. Si quieren, indaguen con sus compañeros de otros grupos de física mecánica a ver si han hecho mínimo 1 o hasta 2 horas de ejercicios en clase, que nosotros hemos hecho cada semana eso, ¿no? Entonces hay muchos videos con ejercicios. Obviamente ustedes también estudien de lo que ustedes consideren más útil para cada uno, porque cada uno estudia diferente. Pero así es que va a ser. Entonces yo les pido es que controlen muy bien el tiempo, ¿sí? Empiecen a hacer esos problemas que necesitan procedimiento para que le puedan tomar la foto y enviarlo sin angustias por Microsoft Teams, porque si ustedes dejan eso para el final, se les va a bloquear, se va a demorar y se les va a cerrar la ventana. Y todo tiene que estar enviado dentro del tiempo. Entonces, tengan eso en cuenta, por favor, ¿sí? Ténganlo bien en cuenta. Primero, Profe, y le tomen la foto, el procedimiento tiene que estar explicado, decir, voy a hacer esto en unas frases, no tiene que ser un ensayo, ¿sí? Pero para resolver esto voy a hacer esto, entonces reemplazando acá me da esto, y esta es la respuesta, y la marcan de forma clara. Pero, profe, una pregunta, o sea, las dos otras preguntas son aparte, o sea, no son de Virtual Sabana que toca hacer el procedimiento, o Todo está en Virtual Sabana, sí. y cuando salen las dos preguntas abiertas dice, envíe el procedimiento de esta pregunta, y cuando sale la otra, envíe el procedimiento de esta pregunta, entonces tú lo haces y lo mandas por ti. Ah, ok, vale, profe, ya entendí. profe, entonces, ¿por qué es la B? Señor, ¿Por qué es la B? porque la B está incluyendo una aceleración que está, digamos, en el primer caso, aquí, en este primer caso, está incluyendo una aceleración que va a cambiar la rapidez, que es lo que uno espera, y también va a cambiar la dirección de la velocidad. En ese caso, la aceleración está haciendo ambas cosas. Aquí solamente tendrías una aceleración que solamente cambia la rapidez, pero la velocidad de esta manera está cambiando pues, por la curva de la trayectoria. Entonces, por eso es que queda la B. Es bastante fino, por eso les digo que esta quedaría con un crédito parcial, la C, comparado con la B. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que en el quiz yo puse la B y me salió que la correcta era la D y me la Sí, puso mal. ya con lo que me dijeron antes, voy a revisarlo para ver si está mal en el quiz. Y si está mal, eso no hay ningún problema porque se recalifica y queda la nota corregida, tranquilo. Yo lo voy a revisar. Listo, gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces como les decía al principio, también me salió, es que, o sea, no eran dos, eran 4 personas que han presentado ese punto del dardo, que tenemos ahí un target, no sé qué, y que se lanza un dardo y el dardo cae por acá y les piden esta distancia. Esto ya lo hemos hecho en clase, en ejercicios, en la corrección pasada, ya es bastante, digamos, como para que este ejercicio todavía genere problemas, que al final es simplemente un reemplazo para calcular esta distancia. Si no lo voy a hacer, para los que les haya salido y lo hayan hecho mal, revisen todo el trabajo que hemos hecho nosotros de ejercicios, porque ahí está, o vuélvanlo a hacer, es que realmente es muy sencillo. Bueno, entonces ahora sí, quedo abierto a sus preguntas. Les doy, digamos, 2 minuticos para que listen sus materiales y la idea es que me muestren, me compartan la pantalla o me compartan una foto o lo que sea para ver sus preguntas específicas de problemas. Un minutico de descanso.
Listo, chicos, cuéntenme entonces, por favor. Profe, yo tengo uno, pero es que es algo parecido, creo que una vez lo habíamos hecho, pero no recuerdo bien cómo se hace, o pues no me dio bien, creo. ¿Lo puedes compartir o enviar por chat o algo, por favor? Sí, ya lo envío por el chat. Si quieren los demás van levantando la mano y yo les voy dando el turno. A ver. Entonces dice, se les un balón desde lo alto en el edificio. Ajá. Hacia el otro lado más alto. ¿Qué? Ah, ya. 50 metros. La velocidad inicial nos da el balón, nos da la inclinación. ¿A qué distancia por encima o por debajo del nivel inicial? Golpeará el balón en la pared opuesta. Entonces, básicamente te están dando la rapidez, el ángulo, la distancia horizontal y te piden el Y. Eso sería como la H, ¿no? La altura, en el eje Y. Digamos que si tú colocas, lo más natural sería colocar el origen ahí en donde sale el balón. Ajá. Y entonces están bien desde el taller. Entonces, cómo lo intentaste hacer? Pues es que no sé, me quedé como en la fórmula, pues yo creería que poner la fórmula, pues la donde sale la altura, pero quedaría negativa, digamos, la altura menos h es igual a la posición en y más la velocidad inicial, pues menos la gravedad, y esa fórmula. Sí, sí, con el tiempo al cuadrado, pero tú no tienes el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo harías para sacar el tiempo? Es que eso es lo que no sé. Entonces, de Es nuevo, que eso no del siempre profe. que la parte del origen, digamos, de la parte horizontal, que esa parte es fácil, ¿cierto? Entonces, en este problema, de nuevo, tenemos... O sea que, profe, digamos, ahí lo podría hallar con la fórmula normal de distancia es igual a velocidad por el tiempo y esa. en el eje X, exacto. Entonces, tú tienes que en el eje X, sabes que la velocidad es constante. Entonces, en el eje X tendrías de una distancia es igual a velocidad inicial en X por tiempo, y eso lo tienes. O sea, que tendrías que 50 metros en el eje X, ¿no? Es igual a rapidez inicial en el eje X, que es 20 por coseno de 40 por el tiempo. Entonces, ¿sí ves que aquí ya puedes sacar el tiempo? Profe, te digo la verdad, ¿sabes algo que me confunde? Es eso el seno y coseno. O sea, Bueno, hagamos el dibujo, mira. eso. Tienes que tu velocidad inicial es así. 20, esa es la magnitud. Y tienes que esto es 40 grados, ¿sí? Entonces tú lo que quieres sacar ahorita, en este momento, es la componente del eje X. Entonces mira que esto, a ver, primero que todo obviamente depende de los ejes, ¿no? Entonces suponemos que esto es Y, suponemos que esto es X, ¿verdad? Entonces tú lo que necesitas es, bueno, este vector de velocidad yo lo puedo descomponer en una velocidad en el eje X y en una componente en el eje Y. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Es esta misma, esta es la misma componente en el eje Y, bueno, me escaché un poquito en el dibujo, es esta misma. Entonces mira que en este triángulo, si tú quieres sacar esta que es adyacente al ángulo, esta b en x, pues sería la norma de mi vector, o sea, la norma de todo este vector, que sería 20, ¿cierto? Esa es la norma, por el coseno. ¿Por qué le puse coseno? Porque estoy buscando esta componente que es adyacente al ángulo. Si yo quisiera sacar la velocidad en el eje Y, pues sería la norma de mi vector, ¿sí? Todo lo que mide mi vector. Pero ahora le utilizo seno porque estoy buscando la que es opuesta a mi ángulo. Si es que el ángulo está acá y este lado es el opuesto, estoy buscando ese opuesto. Entonces, por eso es que sale de esta parte, por eso es que siempre escribimos esta parte como b sub 0 en x y no hay que olvidarse de estos índices, porque estamos hablando de la componente en el eje x. Entonces, bueno, de acá tú tienes el tiempo, ¿cierto? Y aquí sale el tiempo inmediatamente. Y luego lo que tú dices, h final, ¿sí?
o menos h, digamos, es igual a h inicial, que es 0 si pusimos los ejes donde arrancó, más, ¿y por qué? Pregunta, ¿por qué le pongo el más a la velocidad inicial en el eje y? ¿Por qué le puse este más y no le puse un menos? Entonces mira la velocidad inicial hacia dónde va, ¿hacia arriba o hacia abajo? En el eje Y. Ujú. Va hacia arriba. Entonces por eso le pongo un más. Algunas veces a uno le lanzan las cosas así. La velocidad inicial va en esta dirección. Entonces, ¿qué signo tendría la velocidad inicial en el eje Y? Un negativo. Ujú. Va hacia abajo si mi Y positivo va hacia arriba, ¿no? Estamos asumiendo eso. Entonces, más velocidades de menos G por T al cuadrado sobre 2. Y mira que ya está todo, porque tú ya tienes velocidad inicial, rapidez inicial te la dieron, el ángulo lo tienes, el tiempo ya lo sacaste. Entonces ya tienes todo. ¿Y ya? Sí, ya, profe. Gracias. Pero lo importante es que, pregunto, o sea, te quedó claro esto, ¿no? Sí, sí, señor, ya. Ahora sí ya me quedo mejor. Listo. Creo que este es de los parciales que están colgados, ¿no? Están colgados ahí en Virtual Sabana. Eso está muy bien también que esté mirando estos problemas. Pero mira, esto es que es un ejercicio de parcial y mira, es fácil, ¿no? Ahora, es fácil cuando uno ya tiene, digamos, ha simplificado las cosas. La idea es que ustedes lo puedan ver así también. Listo, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Todo está completamente claro y están listos para ese examen. Bueno, ahorita cuando se acabe la clase se va a abrir un quiz que es igual básicamente al de cinemática, al que va hasta cinemática rotacional. Es un quiz simplemente de repaso. Como es prácticamente lo mismo, básicamente se espera es que les vaya muy bien. De nuevo va a estar sobre 6. El objetivo es doble. Uno, que repasen otra vez todos los temas, haciendo 3 ejercicios, probablemente les salgan los mismos problemas, quién sabe. Dos, pues poner un quiz sobre 6 para que les suba la nota de los otros quizzes anteriores que tienen. Si ya les fue bien, pues les va a seguir sumando más. Si les fue mal en alguno, es probable que se les ayude bastante. Entonces, para que estén pendientes. Y eso se cierra mañana, a las 2 de la tarde. O sea, también les dejo harto tiempo para que lo hagan. Normalmente los quizzes solamente se deberían hacer en un bloque muy pequeño, pero pues ahí se les queda tiempo para ayudarles más. Entonces, ¿no tienen más preguntas? Profe, el quiz es de todos los temas. Sí, igual que el que hicimos hasta cinemática rotacional. Si te das cuenta, eso eran todos los temas del corte. Última oportunidad. ¿Más preguntas?
Pues, profe, yo tengo una, pero es re boba. Haz la pregunta, todas las preguntas son importantes, así sean bobas. Espérese, ya le muestro el ejercicio. Profe, me va a compartir. Listo. Profe, es que yo una vez estaba haciendo el taller, pero no sé por qué en esta, la 56, no me dio la velocidad ni la magnitud. Entonces no sé si... Y esa creo que también me salió en el quiz. Y Ah, pues yo lo que hice fue que primero me decía que 640 era como el perímetro, ¿no? Ah, bueno, primero le da la profe. a ver, Pues, es la 56, ¿cierto? Un sí. satélite de la Tierra se mueve en una órbita circular, en movimiento circular uniforme a 640 kilómetros sobre la superficie de la Tierra con un periodo de 98 minutos. ¿Cuál es la rapidez y la magnitud? What the speed? Listo. Y la magnitud de la aceleración centrípeta. ¿Cuál fue la que no te dio? La velocidad, creo. Sí, la velocidad nunca me dio. La A, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y la magnitud de la aceleración centrípeta sí te dio bien? Creo que sí, no me acuerdo, pero es que me acuerdo que tuve problemas con ese punto, profe. Y me acuerdo que tuve problemas con Digamos, el 7.49. una posible causa de error que yo veo acá, que puedas tener, es, es considerar esos 640 kilómetros como el radio, siendo No, que yo lo consideré como perímetro. Y de no, ahí saqué el radio. no, exacto, esa no es, o sea, la interpretaste mal precisamente. Entonces, ven, te muestro. Ah, Porque te están diciendo que esa es la distancia sobre la superficie de la Tierra. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla otra vez. sí. Y la cosa es así, o sea, entonces aquí tenemos la Tierra. Y a ti te están diciendo que la trayectoria de la partícula está a 640 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, o sea que la trayectoria de la partícula es esta, ¿sí? Bueno, el satélite es. Y eso implica entonces que el verdadero radio de esa trayectoria es esos 640 kilómetros más el radio de la Tierra. Ah, El radio de tu trayectoria sería 640 kilómetros más el radio de la Tierra, porque es respecto al centro del círculo. sí, señor. ¿Entendido? Entonces, con Sí. esto, pues ya tú haces lo que tú dijiste. Entonces, la rapidez que sería el perímetro, que es 2πr, pero con el r bien, ¿sí? Sobre el tiempo, que te dijeron que se demoraba en dar una vuelta. Está. Y luego la aceleración centrípeta o radial, pues sería esa rapidez sobre el radio. De nuevo, el radio tiene que ser el radio real. Yo creo que Pero, esa fue la... cómo encuentro el radio de la Tierra? ¿Lo Tú lo tengo que buscas, buscar o cómo? ¿Lo tengo que buscar? ¿sí? En Ah, Google. Es ahí Earth Radio o Radio La Tierra y pin, ahí sale. sí. Es que como decía que era una órbita, entonces pensé que era como el perímetro de lo que hacía. Es una órbita circular. Es una órbita circular. Mira, ahí te dice, un satélite de la Tierra se mueve en una órbita circular, en movimiento circular uniforme, o sea que la rapidez no cambia, a 640 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Entonces es una órbita Mm, circular a 640 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. La Tierra es redonda, no es plana, ¿no? Entonces eso quiere decir que la trayectoria pues, es circular, pero va girando de esta manera para mantener siempre 640 kilómetros respecto a la superficie de la Tierra, ¿está bien? bueno, ya me di cuenta de mi error, profe. Listo. Lo importante es que ya habiendo visto esto, pues ya no se vuelva a cometer, ¿sí o no? Pues de aquí a que salga decir en el examen. Ahí vamos a ver.
Bueno, veo que nadie más ha levantado la mano. Supongo que no hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, entonces dejamos acá y nos vemos entonces el jueves, chicos. Éxitos en todo. Profe, qué ¿Sí? pena. ¿Se podría hacer un último ejercicio para tener claro una cosa que tengo con el eje Y? O Sí, sea, claro. Muestre. como ya le mostré el ejercicio. Claro, claro. Eso es lo que estoy pidiéndoles que me pongan, que me corchen. No, este no lo voy a corchar, pero pues es para ver cómo Imposible. es. Dale, dale, Juan Mateo. ¿Lo mandas por el chat o vas a compartir pantalla? Por el chat, profe. Listo. Es como la misma dinámica de uno que hice ahorita. O sea que ya más o menos tienes la idea, pero quieres confirmar, ¿sí? Exacto. Los bomberos están lanzando un chorro de agua a un edificio en llamas, utilizando una manguera de alta presión que imprime el agua a una rapidez, en lenguaje de nosotros, de 25 metros sobre segundo al salir por la boquilla. Listo. Entonces nos dieron la rapidez inicial. Una vez que sale de la manguera, el agua se mueve con movimiento de proyectil. Los bomberos ajustan el ángulo de elevación tras subsuelo de la manguera hasta que el agua tarda 3 segundos en llegar a un edificio que está a 45 metros de distancia. No era la resistencia del aire y suponga que la boquilla de la manguera está a nivel de suelo. Si no alcanzamos a hacerlo, es fácil, pero ya lo pongo. Yo ya subí un video de la maratón de estudios que se hizo el sábado. También lo puse en la lista de nosotros de YouTube y ahí está este ejercicio. Este ejercicio me lo preguntaron ese día. Entonces, por si acaso, Juan Mateo, te invito a que lo mires allá, ¿sí? Se puede poner a Ah, 2x para ir buscando el problema. Pero entonces, digamos, como siempre, la cosa, ¿cuál es? Primero, hacer el dibujo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que nos dieron a nosotros de información? Eso es importante también. Tenemos el tiempo de vuelo, ¿cierto? Tenemos la rapidez inicial. La distancia que tiene que recorrer horizontal es 45 metros. Y nos preguntan el ángulo de elevación y otras cosas que tienen que ver con velocidades finales, ¿cierto? Entonces, más fundamental es como el ángulo de elevación. Entonces, básicamente vamos a suponer que, digamos, este es el punto de partida de la boquilla de agua y eso sale haciendo así hasta que llega a cierto punto. Puede hacer esto o puede hacer como así, o sea, sin llegar todavía a su altura máxima, ¿sí? Puede ser algo así. La trato de repetir. Siempre me cuesta un resto hacer este dibujo. Digamos que la altura máxima fuera por acá. Así. ¿Listo? Puede ser cualquiera de estas dos. No sabemos cuál es. No sabemos si ya llegó a su altura máxima o no. Entonces, de nuevo, tú sabes que en este problema, tú tienes que distancia horizontal, que será 45 metros, debe ser igual a velocidad inicial en el eje X, que será 25 por coseno de teta 0, y todo esto por el tiempo, que es ¿cuánto? 3 segundos, ¿sí o no? Y pues mira, de ahí puedes sacar el ángulo o no. Sí, claro. Entonces el ángulo ya está. Bien. Y después lo que te piden, o sea, ya teniendo el ángulo, tú ya tienes todo porque ya, mira, tienes el tiempo, tienes la rapidez inicial y como tienes el ángulo, tienes rapidez inicial en eje X y en eje Y, tienes distancia. Entonces ya después es empezar a utilizar las velocidades finales y todas esas cosas. Por ejemplo, te dicen, determina la velocidad de la aceleración del agua en el punto más alto de su trayectoria. Entonces en el punto más alto la aceleración siempre va a ser menos g, ¿sí? Porque estamos hablando del movimiento de proyectiles, la aceleración no desaparece. En el punto más alto la velocidad en el eje X pues va a ser la misma velocidad en el eje X inicial. O sea, 25 por coseno de teta, eso ya lo tenemos, ¿cierto? Sale. La velocidad en el eje Y, como es el punto más alto, pues es 0. Entonces ya acá, que ya tienes tu rapidez final total, que sería... No, mentiras, a ti te pidieron las componentes, te pidieron la velocidad, entonces ya está. En el punto más alto.
Y después, ¿a qué altura sobre el suelo incide el agua sobre el edificio? ¿Y con qué rapidez lo hace? Entonces te están preguntando esto. Entonces te están pidiendo Y, ¿sí o no? Entonces, Y es igual a Y sub 0, si pusimos aquí nuestro origen, pues Y sub 0 vale 0, más B sub 0 en Y, que ya lo tenemos porque ya tienes rapidez y el ángulo, ya lo tienes, por el tiempo, que también lo tienes, menos G, que lo tienes sobre el tiempo al cuadrado, sobre, o sea, ya todo esto lo tienes, entonces ya salió. Y la rapidez, entonces, la rapidez en el eje X sigue siendo esta porque no ha cambiado, y la rapidez final en el eje Y, pues sería la rapidez inicial en el eje Y, que la tienes, menos G, que la tienes por el tiempo que también lo tienes, o sea, ya tienes todo. Entonces ahí tendrías tus dos componentes de la rapidez, de la velocidad, perdón. Y al final, pues tu rapidez sería simplemente raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, básicamente es reemplazar, ¿sí o no? Sí, claro. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces ahora sí, entonces terminamos. Gracias por la pregunta. Voy a parar de grabar.